Aguárdame un cachito, sí estoy poniendo lo que tenemos que hablar. Bien, ahí está. ¿Dónde estoy? Acá estoy, ¿no? Mm, Bien, ¿se ve? Se ve, ¿no? Listo. Sí. Bien, creo que están todos, ¿no? Aguárdame un cachito, voy a... Bien, ¿cómo andan? ¿Qué dicen? Buenas tardes. Bien, vamos a empezar con el tema que ya tendríamos que haber empezado al anterior, hace un par de clases, pero nos agarró el feriado, los parciales y demás. Estamos un poco retrasados, pero no importa, ¿sí? Vamos a ver lo que son sistemas de distribución eléctrica. No sé por qué le puse uno, pero así está. Así que vamos a hablar sobre este tema. Y este tema básicamente es las diferentes disposiciones de redes eléctricas que pueden haber en un sistema de potencia eléctrica, ¿sí? Yo esto se los voy a pasar de manera que lo tengan, pero eso no quita que ustedes puedan ir tomando nota de todo lo que voy a hablar. No les voy a dictar porque no tengo mucho para dictar. A ver, estoy viendo si tengo algo por acá. A ver, redes, no. Acá. A ver si tengo acá. No, esto. Acá tengo algo. Así que vamos a ver si puedo. Me apoyo con esto y empezamos, ¿sí? Bien. ¿Cómo son los sistemas de redes existentes en la industria de la electricidad? No solamente en la transmisión, sino también en la distribución y en redes internas de una industria. Como dice ahí la filmina, las redes pueden ser radial, en baja, media o alta tensión, en anillo o lazo, en baja, media o alta tensión, o red mallada exclusivamente para baja tensión, ¿sí? ¿Y de qué se trata esto? ¿Sí? Se trata de la construcción del tipo de línea que va a alimentar los diferentes consumos. Una red radial es una red que empieza en un punto y en forma de radio tiene un principio y un fin y termina, ¿sí? No es que dará, qué sé yo, seguirá mucha traza diferente, pero empieza normalmente en una fuente de alimentación que puede ser una subestación, puede ser una red en baja tensión radial en una salida de una plataforma y termina donde, en mi casa, en el caso de que sea en baja tensión, o termina en la plataforma que me alimenta en el caso de media tensión. Y en alta tensión puede ser que termine en una subestación ahí lejana donde empieza a distribuir en los niveles de tensión adecuados para que la gente pueda consumir energía eléctrica. Es decir, Profesor, no, profesor, ¿qué tal? No, no entendí. Empieza en un punto y termina en el mismo donde inició, no, en otro lugar. no, termina en un punto ahí radialmente, ¿sí? Sale de un punto y termina a una determinada distancia. Son radios. Ahora vamos a ver. Por ejemplo, esta es una red radial simple, ¿sí? Tenemos ahí la red radial simple a la izquierda, es un esquema donde tenemos una salida que tiene una protección. A ver si yo puedo agrandar.
¿Vieron que tiene un numerito que dice K34-27? Bueno, este tipo de red es una red en media tensión radial simple, porque empieza en ese seccionamiento que está conectado a una red troncal y termina en la plataforma 34-310. Así es la forma radial simple. Empieza y termina. No tiene posibilidad de conectarse por otro lado con otra red troncal, pongamos, ¿sí? ¿Cuál es el problema de este tipo de red radial simple? Que si tenemos, a ver si puedo dibujar, si tenemos una avería acá, ¿sí? Si hay una avería acá, toda esta gente que toma energía o luz de esta plataforma, de todo este conjunto, porque acá abajo hay mucha gente, ¿sí? Hay familias que están consumiendo energía eléctrica, quedan sin servicio eléctrico. Y lo que hay que hacer obviamente es ir, ver, identificar la falla, la avería y repararla. Y eso demora, no es instantáneo. Por tanto, esta red radial simple tiene esa desventaja. La ventaja es que es la más económica. Si quieren, ustedes vayan anotando eso. La red radial simple es la más económica, pero tiene la desventaja de que ante una falla en su alimentación, todo el consumo queda sin energía eléctrica. Y hay que determinar, en primer lugar, la ubicación de la falla y, en segundo lugar, repararla, ¿sí? Ese es el concepto principal de la red radial simple. Si la línea, la red es aérea, esto tiene menos tiempo de reparación, no es tan eh, prolongado el tiempo para su reparación, porque con el hecho de ir a la calle, seguir la traza de la línea aérea, visualmente uno puede ver cuál fue el inconveniente. El problema sí es subterráneo y que hay muchas líneas radiales simples subterráneas. Ahí es un poco más complicado, ¿sí? Lo que hay que hacer es ver, probar el cable en caso de que sea subterráneo, y después identificar dónde puede estar la probable falla. Una vez que se hace eso, se localiza el lugar aproximado de la falla, se tiene que abrir, hay que hacer una zanja grande, nuevamente probar el cable para verificar que el punto que se determinó es el correcto en la falla y hay que hacer todo el proceso de reparación subterránea, que no es un simple empalme como sería en la línea aérea, ¿sí? Con la línea aérea con un manguito de torsión, si es línea simple, o un manguito automático, es una reparación de una hora. En una reparación de subterráneo, bueno, eso puede demorar eh, todo un mediodía, independientemente de la localización de la avería, ¿sí? Por tanto, ese es el gran problema de la red radial simple. Y obviamente, como les dije, esa red radial existe en la actualidad y se hace en baja, en media y en alta tensión. ¿Ya? Hay otra forma de construcción, la que dice acá, que es la red radial en guirnalda, ¿sí? ¿Qué es en guirnalda? Que después de un seccionamiento, como dice ahí S34-148, sale una red que también termina en punta, pero tiene pequeños, no pequeños, siempre, sí, derivaciones, tres derivaciones de esa red radial que termina en punta, ¿sí? No tiene otra alimentación. Esta es la que se denomina red radial en guirnalda. Tiene el mismo lío, ¿sí? Si yo tengo acá una falla, ¿sí? Tengo una falla acá, toda esta gente, que es mucha más, se queda en bolas, ¿no? Y obviamente tiran la bronca, y más si está haciendo calor como hoy. ¿Qué tiene que hacer la gente? Te tiene que ir a ver dónde está la falla, recorrer toda la línea, en primer lugar, y en caso de que sea la línea aérea, tiene que ir un grupo, posicionarse, eh, poner las medidas de seguridad, respetar las 5 reglas de oro y hacer la reparación. Una vez que está hecha la reparación, hay que normalizar subiendo centro por centro
para después darle luz a toda la gente. Todo eso toma tiempo y ese tiempo es el que Edenor no factura y la gente no tiene luz. O sea, perjuicio no solamente para la distribuidora, sino también perjuicio para la gente porque se siente molesta, tiene que vivir con luz. Ese es el gran problema de este tipo de red radial simple, ya sea simple como está en el ejemplo de la izquierda o red radial en GitLab. Ahora, hay otros tipos de redes, ¿sí? No hay, esas son las que hablábamos acá. Tenemos la red radial anillo o lazo y la red mallada que vamos a hablar a continuación. Ahora, ¿cuál es la característica de este tipo de red? Toda red tiene que ser radial. Toda red tiene que ser radial. ¿Por qué razón? Por el hecho de la coordinación de las protecciones, ¿sí? Es mucho más sencillo la coordinación de la protección que protege al resto de la instalación de cualquier avería de la red si esta es radial a si esta estuviese en paralelo, por ejemplo, ¿sí? Al estar en paralelo, la coordinación de protecciones no es tan sencilla. El estudio es mucho más profundo. Bien, vamos a pasar ahora, no sé si tienen alguna consulta, esto yo creo que ya está claro cuál es la intención de esta red radial. Se hace a veces necesariamente, se tiene que hacer porque no hay otra posibilidad, o por la cantidad de consumo. Hay un barrio nuevo que se está haciendo que se lleva 5 kilómetros y no tiene red, hay que llevarle una red. Bueno, se hace una red radial simple, se le pone una plataforma y listo. O si no, en una industria, cuando se tiene un lugar que todavía no estaba siendo explotado industrialmente, una parcela, un lugar, un terreno, y se va a construir un depósito o algo y se tiene que llevar la red. Bueno, eso va a ser radial, ¿sí? Sale de un tablero, del tablero principal, se lleva la línea y termina en punta. Ahora, en función del tipo de proceso que se puede hacer interiormente o en función del tipo de consumos que hay ahí, esta red se puede mejorar. Se puede mejorar obviamente invirtiendo más plata y podemos pasar a una red en anillo o lazo, ¿sí? Y ahora les muestro. Pero antes de eso, antes de seguir con eso, vamos a hacer otros ejemplos de las redes radiales. Esta red radial redundante es justamente para tratar de evitar que un consumo importante no sea afectado tan dramáticamente en el caso de que sea radial. Acá, por ejemplo, tenemos un consumo que es este de acá, ¿sí? Aunque este tiene bastantes alimentaciones, pero este de acá es un consumo importante. Entonces, ¿qué se hace? Es radial. Se hace radial redundante, es decir, tiene dos alimentadores, ¿sí? Y los dos alimentadores están en paralelo. Es decir, viene un alimentador por acá y viene otro alimentador por acá. Todo lo que les estoy mostrando es en media tensión. Esos dos alimentadores, al estar en paralelo, funcionan bien, no tienen inconveniente. Ante la eventualidad de que tengamos una avería en cualquiera de esos alimentadores, es decir, este, el otro va a quedar en servicio. La gente no va a sufrir la falta de servicio. Obviamente, el otro alimentador tiene que tener la capacidad como para bancarse toda la carga. Por tanto, ya en este tipo de alimentación, en el radial redundante, la inversión también tiene que ser superior. ¿Por qué? Porque cada alimentador tiene que estar dimensionado tanto en conductores principalmente, en la sección de los conductores y todo lo demás, para bancarse, para aguantar toda la potencia en caso de que falle el paralelo, ¿sí? En caso de que falle la otra línea. Y eso obviamente es plata, ¿sí? Es diferente tener un conductor de 50 milímetros a tener un conductor de 185, de 95, o en caso de ser subterráneo, de 50 a 185. Ya son cosas diferentes, son costos diferentes. Pero ante la necesidad de la seguridad en el servicio eléctrico, hay industrias que optan por este tipo de diseño de red, ¿no? Es decir, la red radial redundante. Y esto también está en las industrias, ¿sí? Cuando
nosotros tenemos algún tipo de consumo, algún tipo de carga que no tiene que ser afectada por alguna avería interna de la industria, la posibilidad está justamente de hacerla en forma, tener una alimentación en forma redundante y que trabaje en paralelo. Trabajamos en paralelo alimentando la misma barra del tablero en caso de que sea una industria o la barra de la cámara en caso de que sea una distribución de red de la empresa distribuidora. ¿Sí? A ver, vamos a ver esta acá. Acá tenemos, fíjense, este es un esquema real de lo que es una distribución. Pero en este caso vamos a hablar ahora de lo que es la red anillo o lazo. ¿Sí? ¿Para qué se hace la red anillo o lazo? La red anillo o lazo se hace justamente, y tiene que ser así, a nivel mundial es así, porque acá vemos una subestación, no me acuerdo qué subestación, esta es una subestación de Pilar, donde la subestación tiene dos barras, yo las voy a dibujar, ¿sí? Las barras, esta es una barra hasta acá, y la otra barra, la voy a poner en verde, perdón por el dibujo, es otra barra que tiene acá. Son barras en 13,2 kilovoltios. La cometida de los transformadores está por acá, esta es una cometida para acá y esta es otra cometida para acá, ¿sí? Así son las barras de la subestación. Y como podrán ver, tiene varias salidas cada una de las barras. Pueden aceptar hasta 8. Acá cuántas tenemos, a ver. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 salidas en un lado y de la otra tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 salidas también. Pueden aceptar hasta 8 salidas en función de la potencia del transformador de alta a media tensión. Normalmente estos transformadores son de 40 megas. Bien, ¿cómo hacemos la distribución para asegurar entre comillas, el normal servicio y la seguridad de darle energía eléctrica a industrias que son en el parque industrial? Todo se hace en forma de anillo, ¿sí? Esta, por ejemplo, a ver si la puedo agrandar. Ah, no, no la puedo agrandar. A ver si la puedo agrandar. Vista. Ah, a ver, sub 400. Aceptar, a ver si me da. No. Zoom, vamos a poner así en primero. Vamos a 200. Esta, por ejemplo, creo que es la fábrica Haga, ¿sí? Esta de acá. Creo que es Haga, no me acuerdo. O Transclor, no, no me acuerdo bien. Bien, tiene justamente, debido esta 11993, debido a la importancia que le dan ellos a la producción de su producto, es que contratan una cierta potencia a Edenor y además nos piden una prioridad respecto a el funcionamiento. ¿Y qué es lo que tienen? Bueno, tiene dos alimentadores que salen de una barra. Tenemos acá, a ver dónde está. Sí, el alimentador 21 y el alimentador 28. Se fijan ahí los numeritos. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Esta es una barra y otra barra. El paralelo de barras está acá. Es decir, ante la eventualidad de que haya algún problema, tiene que haber una posibilidad de conectar las dos barras en paralelo. Pero este seccionamiento normalmente es denominado paralelo de barras, es un interruptor, se mantiene siempre abierto, ¿sí? Una barra, la había dibujado a partir de acá, es esta barra, una barra, la barra 2 y la otra barra, la barra 1, es esta de acá, ¿sí? De la subestación de Pilar en 13,2, porque la subestación de Pilar tiene también barras en 33. Esta industria, no me acuerdo si es Aga o Transclor, tiene alimentadores, porque es muy importante. Vamos a dibujar los alimentadores en otro color, o en azul. Fíjense que tiene un alimentador, ¿sí? Tiene de una barra, tiene otro alimentador de otra barra. Esto ya forma un anillo, ¿sí? Y aparte tiene, en otro color, tiene otro alimentador, vamos a poner en esto, tiene otro alimentador acá,
y otro alimentador de la otra barra. De esa manera se le garantiza a la industria un servicio permanente de energía eléctrica, a no ser que salga en alta tensión toda la subestación, que puede pasar, ¿eh? Puede pasar, no, nadie está libre de que pase algo. Pero normalmente ante la eventualidad de que de cualquier incidente en cualquiera de los transformadores, acá o de hecho de las líneas, siempre va a tener el respaldo de tener otras dos líneas de alimentación en servicio, porque sería muy mala coincidencia, mucha mala suerte que salgan las cuatro. Y encima todas son subterráneas, como podrán ver, ¿sí? Subterráneas, ¿por qué lo son? Porque están punteadas. Entonces, esta industria tiene esa posibilidad y porque necesita justamente seguridad en el servicio. ¿Cómo que podemos concluir de acá? Vamos a poner de este tipo de red, vista, ¿dónde está Zoom? Acá 60. ¿Qué podemos concluir de este tipo de red acá? No puedo, ¿qué pasa con esto? 50%. Abajo a la derecha, donde dice 200. No, 200 no, 200 no va a ir. 200 no, tiene que ir menos. 33 será. Ahí más o menos, ¿no? Vamos a ver acá. No, porque no puedo bajar a su ajustar. Ahí está, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos concluir de la red anillo? Justamente, a diferencia de lo que es la red radial, la red anillo tiene mucha seguridad en el servicio, pero tiene, obviamente, mucho costo, ¿sí? En la construcción a un principio y, obviamente, después en el mantenimiento, porque hay que mantener la cantidad de líneas que tiene alimentando a un consumo, ese consumo es importante. ¿Sí? Se puede hacer en baja tensión, en media tensión y en alta tensión. Y todas las redes, como estuvimos viendo acá en el parque industrial, principalmente son de forma radial, ¿no? Tenemos ahí, como podrán ver, voy a borrar todo esto. Voy a borrar todo esto para que puedan. Profesor, ¿esa red de lazos solamente se hace en parques industriales o si hay alguna empresa No, no, importante también lo pide? todo así, es todo así. Okay. Porque cuando se nos corta la luz, probablemente ustedes lo han experimentado, puede demorar que retorne un tiempo, ¿sí? Pero esa demora es justamente cuando la gente, cuando se está haciendo la transferencia de los lugares que pueden quedar nuevamente con tensión y que tienen alguna avería en el recorrido de su alimentador, lo que hacen es aislar la avería, se aísla la avería y el resto del alimentador se empieza a transferir del otro lado, ya sea de la misma subestación o de otra subestación. Pero eso también demora, pero no es el mismo tiempo que ir, verificar dónde está la falla, aislarla, repararla, que eso demora mucho más y demora hasta puede dar un día o 2 días. Se puede hacer eso, pero lo ideal y la consigna es de todas las distribuidoras, no solamente no, de todas las distribuidoras a nivel mundial, es lo primero, hay una falla, localizarla, y en la industria también tiene que ser así dentro de una red de una industria, ¿no? Hay una falla, localizarla, aislarla y reponer el servicio a la brevedad al resto de toda la gente. En lo posible tratando de que no quede nadie sin servicio eléctrico. Y acá pasa algo similar, ¿sí? Pongamos, tenemos una falla, acá tenemos un anillo, ¿no? Este es el anillo grande, vamos a ver que analice y les muestre cómo tengo, vamos a poner esto, más sencillo. Profesor, Sí, una consulta. ¿Esta red en anillo es como si fueran dos redes radial redundantes? no, Me parece. no, es totalmente, la redundante normalmente alimenta a un solo cliente, que es muy importante y termina en punta ahí. Ah, La como red, veo que salen dos líneas de una barra no, hacia el mismo es que consumidor y dos líneas de otra barra hacia el mismo consumidor, pensé que era sí, lo mismo, pero...
Es porque son diferentes trazas inclusive, ¿sí? Sí, podría ser redundante en un sentido, si se quiere decir, pero acá básicamente son dos anillos para un mismo consumidor. Y, por ejemplo, este de acá que estoy dibujando, por ahí no estoy dibujando para que se vea, este de acá, ven cómo viene por acá, viene así y viene por acá, ¿no? Y se cierra por acá con este y tiene otro cierre por acá con este, ¿sí? Y así se van configurando. Este tiene cierre por acá con este, ¿sí? Tiene cierre por acá. Como podrán ver, hay cierres por todo lado. ¿Por qué razón se hace esto? Se hace justamente para hacer la posibilidad de la transferencia. Si yo tengo una avería, que si vamos a hacer una avería troncal acá, grande, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tratar de aislar acá, ¿sí? Aislar acá y dar servicio nuevamente a la parte que quedó sin servicio. Normalmente sí, a ver, vamos a ver de otra manera, cómo podemos, tendría que ponerla, ya lo vamos a analizar con detenimiento, sí, cómo es esta situación. Pero, por ejemplo, el caso de que tengamos esta red, ¿sí? Esta red de acá. Tenemos esta red. Esta red de acá, ahí, hasta acá, ¿sí? Acá está una división red, acá va a haber una división red y acá otra. Normalmente todo este tramo que estoy marcando acá, tiene que trabajar en forma radial por el problema, por el tema de las protecciones, ¿sí? Obviamente está la posibilidad de que en este punto tenga la posibilidad de transferencia de acá, por este lado y por este lado. Ante una eventual falla acá, ¿sí? Lo que se hace es aislar toda esta zona y dar por el otro lado o por cualquiera de los lados entrando estos seccionamientos o estos interruptores o estos reconectadores, ¿sí? Esa es la idea del sistema en anillo y o lazo, ¿sí? Dar una seguridad en el servicio de energía eléctrica. Por eso se hace una distribución tal cual se las estoy mostrando. A ver, permítanme, voy a borrar un poco más. No sé si tengo. Ahora vamos a ver ejemplos más exactos, ¿sí? Bien, básicamente era esto. Acá, por ejemplo, en esta segunda presentación, yo ya tengo un esquema mucho más sencillo de lo que estuvimos hablando, ¿sí? Ahí tenemos dos barras de la subestación. Tenemos un elemento acoplador que dice SS, que es subestación, es decir, es un interruptor acoplador, y tenemos todos los interruptores que salen 8 de una barra y 8 de otra barra. Eso por norma, por lo menos en Edenor y en todas las subestaciones de Buenos Aires, ¿sí? ¿Cómo sale el anillo para dos salidas independientes? Podrán ver que van de la subestación, van a una cámara. Todo este conjunto se llama cámara. Ahora les voy a mostrar cómo es en la realidad. A ver, déjenme, todo esto es una cámara, ¿sí? Que tiene entrada, salida y tiene la alimentación al consumo. Va a otra cámara que tiene entrada, esta es una entrada, esta es la salida y tiene la alimentación hacia el consumo, hacia la fábrica, ¿sí? Hacia la industria o hacia el barrio. Sigue la línea, viene a otra cámara, tiene la entrada, tiene la salida y tiene la alimentación, en este caso, a un transformador que alimenta consumos domiciliarios, que es o con un consumo industrial, pero en baja tensión, ¿sí? Puede ser. Sigue la línea y así sucesivamente vamos entrando y saliendo de las diferentes cámaras. ¿Para qué? Para hacer el anillo, ¿sí? Este es el anillo. Es así como trabaja esto. Y el anillo vuelve a la otra barra de la subestación, ¿sí? Es así como se configura. Y no solamente se configura así en la distribución, ¿sí? En media tensión. En alta tensión no es tanto así. Hay muy poco, pero porque las distancias
son mucho más largas y a veces sí también es así porque van de subestación a subestación, pero normalmente siempre van dos líneas redundantes en alta tensión. En cambio, en media tensión es mucho, como el consumo es mucho más diverso, entonces hay que diagramarlo de esta manera. Y esto no solamente se hace en línea subterránea, también se hace en línea aérea. Ahora, ¿a qué iba? Lo ideal es en este tipo de línea. Yo voy a borrar un poco para mostrarles cómo tiene que trabajar esto y voy a cambiar de color para, a ver qué dice acá, acá, ¿sí? Ahí. Esta línea trabaja en forma radial, ¿sí? Viene así, sigue alimentando y llega hasta este punto, ¿sí? Acá vienen que hay una flechita. Bueno, esa es la división red. ¿Qué quiere decir la división red? Que es el punto de apertura para que la red trabaje en forma radial. La otra parte de la red, la otra alimentador viene así. Sigue por acá. Y va a morir, llega en punta y está justamente la división esta. La otra viene, vamos a dibujar. La vamos a dibujar acá. Ah, no, así, celeste. La otra viene justamente hasta acá, ¿sí? Ahí es donde quedan abiertas las dos redes. Entonces están trabajando en forma radial. Salen de un punto y terminan. La otra sale de otro punto y terminan. ¿Esto por qué se hace? Justamente para que las protecciones en caso de una avería funcionen adecuadamente, porque la coordinación de protecciones se hace en función de cuánta carga lleva cada uno y qué longitud de línea va a proteger esa carga. Y esto se ha dimensionado, por lo menos este dibujito, para eso, con el ajuste de protección. Cuando hay una avería, vamos a poner un rojo, ¿sí? Cuando hay una avería, y si lo pongamos acá, hay una avería acá, ¿sí? El interruptor que va a proteger o que va a abrir para que los equipos y cables no se dañen en forma instantánea es este interruptor. Este es el que abre, ¿sí? Al abrir este interruptor, todos estos señores que están alimentados por el cable verde quedan sin servicio eléctrico. Por tanto, empiezan a tirar la bronca y empiezan a llamar. Los de la alimentación celeste sintieron un pequeño golpe. Esos son los famosos huecos de tensión, pequeños bajones de tensión, porque las dos barras pertenecen a una misma subestación y siempre van a estar algo ligadas, ¿sí? Siempre van a tener algo, siempre va a haber un esto. Entonces se siente un poco. Todo eso todos van a sentir, pero van a seguir felices y contentos. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer con esta parte que está totalmente afuera, donde tengo una, dos, tres cámaras a las que se alimentan tres industrias, pongamos que son grandes, que tiran la bronca y necesitan servicio eléctrico? Hay que primero, sin saber que nosotros tenemos la falla acá, porque no se sabe a ciencia cierta, perdón, no se sabe a ciencia cierta dónde está la falla. A ver si puedo borrar acá. Primero hay que localizarla, ¿sí? Y para localizarla, ¿qué hay que hacer? Se utilizan diferentes elementos que son los denominados rastros, ¿sí? Rastros son indicadores de cortocircuito que vamos a hablar después eso, que nos indican por dónde pasó la corriente de cortocircuito. Al indicarnos eso, se tiene que recorrer una guardia, tiene que ir, o a veces es remoto, se está optando ahora por ser remoto, que sea instantáneo, ver dónde nos indican los indicadores de cortocircuito que pasó la corriente de cortocircuito y hasta el último indicador de cortocircuito que indica que hubo un paso de gran corriente y el siguiente nos indica que no hubo ningún paso de corriente, bueno, es el lugar entre esos dos puntos que nos dan una idea de que probablemente ahí haya estado la falla. Por tanto, ¿qué hay que hacer? Pongamos que descubrimos que era este el punto, era este el punto. Lo que hay que hacer, el alimentador está abierto, se abre acá, ¿sí? Se abre acá, se abre acá, ¿sí? Ya aislé la falla, no la reparé, no hice nada, aislé la falla simplemente
y nos comunicamos para que control vuelva a dar energía por acá. Cierra esto nuevamente, que es el elemento que abrió ante la falla, y nuevamente todos tienen luz. Y por el otro lado, ¿cómo le doy luz a esta cámara? Bueno, tengo que ir y cerrar esto, ¿no? Donde voy a poner en celeste, cierro esto, para darle luz a la cámara restante, que ahora va a tomar del celeste. ¿Listo? Y la división red va a estar abierta acá y tengo todo este trámite sin tensión, pero aislado, y no hay gente que no tenga o a la que le falte luz. A veces puede pasar que quede gente sin energía eléctrica, pasa, ¿no? Porque no todo es tan perfecto como les estoy contando, ¿sí? Pasa que el problema no está en el cable, sino pasa que el problema está acá. Entonces queda toda esta fábrica queda en bolas. Entonces hay que salir corriendo para ver cómo podemos hacer y darle bola. Ponerle un grupo electrógeno es poco probable porque alimentar con grupos electrógenos a una fábrica no es factible. Entonces lo que hay que hacer cuando pasa este tipo de problemas acá adentro, ver cómo reparamos interiormente, que ahora les voy a mostrar de qué está conformado cada cosa, para eventualmente darle un servicio transitorio hasta que llegue un fin de semana y hacer la reparación definitiva. Pero es así, y por ese motivo es que se hace una red en anillo. En anillo y en lazo, ¿por qué razón? Lazo, para justamente acá ven, yo voy a dibujarlo en otro color, acá hay un lazo, ¿sí? Ven que sale un cablecito de acá. Bueno, este cable es otra alimentación, pero ¿hacia dónde? Ya no a esta subestación, ¿sí? Ya no a esta subestación. Este cable va a ir a otra barra de otra subestación. ¿Por qué? Porque eventualmente en algún momento, qué sé yo, no dan las cargas, no se puede alimentar, está haciendo mucha calor, o salieron dos alimentadores a la vez, que puede pasar porque las trazas al principio a veces salen de un mismo subestación por la misma traza, por tanto se utiliza esto para alimentar a lo que se puede hacer. Como no es solamente uno, sino hay alimentación por todo lado, entonces el centro de control y el operador tienen que darse la maña, que ese es un muy buen trabajo en Edenor, que es el despacho de carga, para ver, lo decide una persona, ¿eh? Obviamente está el programa que más o menos a uno lo va orientando cómo puede alimentar la gente que quedó sin luz, pero en definitiva es el operador que toma la decisión de qué abrir y qué cerrar para que todos queden con su servicio o quede la menor cantidad de gente sin luz ante una eventual falla de varios alimentadores. Y eso normalmente pasa cuando hace calor como estos días, o cuando hace mucho frío, o cuando hay una tormenta de viento y lluvia, donde empiezan a funcionar todas las protecciones, porque justamente las inclemencias del tiempo hacen que así suceda. Es por eso que la diagramación de los alimentadores se hace en forma de anillo y o lazo. ¿Listo? Tenemos red radial, media tensión, red radial, anillo. De eso se trata estos dos tipos de alimentación. Y se pueden hacer en baja, media y alta tensión, ¿tá? Ahora en un momento vamos a hablar sobre la red malla. Pero antes de eso, voy a borrar todo esto para que no quede, porque esto se lo voy a mandar y que lo tengan ustedes como recordatorio de que en algún momento hablaron sobre estos tipos de red. Y repito, esto no se hace solamente en la distribución, también se hace en las instalaciones internas de las industrias, ¿sí? Es más, es recomendable hacerlo de esa manera, porque ante una falla yo tengo que tratar de darle servicio eléctrico a la brevedad porque la gente se queda sin laburar y no puedo darme ese lujo. Entonces tengo que darle luz, sí o sí. Entonces lo que tengo que hacer es justamente transferencias de manera de normalizar el servicio y primero aislar la falla y normalizar el servicio. Bien, hablando sobre las celdas, ¿sí? Sobre las cámaras, mejor dicho, esta es una cámara, ¿no? Esta es una cámara, ¿sí? Que viene de la instrumentación.
Habíamos dicho que tiene una entrada, tiene una salida y una alimentación. Bueno, el diagrama, el unifilar de este tipo de cámaras, ahora les voy a mostrar cómo son físicamente, es así, ¿sí? Tenemos una entrada, la barra, que es una barra de cobre fija, y la salida hacia la otra cámara. Y de la misma barra tenemos la salida a través de una protección con fusible hacia el transformador. Este cliente, según lo que dice por lo que se interpreta en el circuito, toma en baja tensión a través de un transformador que es de la empresa, por eso se le pone la medición en el lado de baja tensión y se alimenta al cliente llegando a su tablero interno, ¿no? Donde tiene varias derivaciones. ¿tá? Acá tenemos toda la descripción de todo lo que es cada uno de estos elementos. ¿sí? Si leemos, por ejemplo, que dice 1, seccionador bajo carga en media tensión, es este de acá. Ahora vamos a hablar qué es un seccionador bajo carga en media tensión y se los voy a mostrar. ¿sí? ¿Qué quiere decir seccionador bajo carga en media tensión? Que puede abrir o cerrar con carga. ¿sí? Es decir, si el cliente tiene 100 amperes o la red está llevando 300 amperes, que es el límite que se tiene, este equipo puede abrir con esos 300 amperes, ¿sí? Y puede cerrar con esos 300 amperes y está hecho para eso. Normalmente esos bajo cargas están hechos para 600, 630 amperes y 300 amperes son abre y cierra de taquito, a no ser que tenga una normalidad que a veces pasa, ¿sí? Después tenemos el número 2, seccionador bajo carga confusible. Esta es la protección exclusiva del transformador o del cliente, ¿sí? Esto es similar a este equipo, simplemente que tiene un fusible. ¿Para qué? También va a abrir con carga y va a cerrar con carga, pero el fusible es ante la eventualidad de que aguas abajo de ese elemento surja una avería. Si yo tengo una avería en el interín, acá en el transformador, ¿sí? O acá en baja tensión, y estas protecciones no pudieron despejar la falla, la avería va a pasar al transformador y esta tiene que ser la responsable de despejar esa avería. ¿Por qué razón? Porque si esta no la despeja, voy a ir acá, pongamos que sea donde tengo un transformador, acá tengo un transformador, ¿no? Vamos a borrar acá. Pongamos que sea esta primera de acá, ¿sí? Si esta no la despeja, esta no la despeja, esta de acá no la despeja, esta avería va a venir y va a tener que abrir el interruptor de la subestación. ¿Y qué va a pasar? Todo esto queda en bolas. ¿Por qué? Porque no hubo una correcta coordinación de las protecciones ante una falla que podría haber sido en baja tensión acá adentro, ¿sí? Pudo haber sido y puede pasar, pasa, ¿sí? No muy frecuentemente, pero pasa. Y más cuanto más cerca estemos de la subestación, porque las corrientes que se manejan a la subestación, al haber menos impedancia entre la subestación y la primer cámara, la corriente de cortocircuito es mayor por la menor impedancia, ¿sí? Entonces puede pasar que el consumo en baja tensión de esta cámara llegue, si es que la coordinación de la protección no estuvo hecha adecuadamente y no actuaron las protecciones, que salga todo este conjunto de cámaras, obviamente con un perjuicio impresionante, porque deja sin trabajar a todas las empresas y después hay que justificar y hacer todo el piripipí necesario para que el ENRE no venga y penalice, porque normalmente pasa eso, ¿sí? Bien, entonces, este elemento, este fusible, es el encargado de aislar ante una falla acá, ante una falla en todo este sistema, aislar a todo el resto de la instalación de que esa falla se propague aguas arriba. ¿sí? Y ese es así como se hace un circuito unifilar de lo que es una distribución en media tensión y en baja tensión pasando por el transformador. Después que tenemos tres, dijimos, fusibles de media tensión de alto poder de corte, terminal de media tensión, son, no sé si vamos a llegar a ver, 4,
Tenemos cable 185, transformador, seccionador bajo carga de tablero de baja tensión, ya esto es baja tensión, fusibles APR, tablero de baja tensión, indicador de cortocircuito. ¿Dónde está el indicador de cortocircuito? Acá el 10. Este es un indicador de cortocircuito. ¿Se acuerdan que les dije que haya indicadores de cortocircuito? Bueno, estos son justamente los alcahuetes que hacen que cuando pasa una corriente de cortocircuito empieza a destellar, ¿sí? Empieza a parpadear fuerte, y cuando va el operador o va el equipo móvil de la guardia de Edenor, ve que está destellando, entonces ya sabe que por ahí pasó la corriente de cortocircuito, es decir, por esa cámara pasó. Por tanto, se va a la siguiente cámara, se va a esta siguiente cámara y tiene que ver si el indicador acá, en esta de acá vio, está destellando el indicador, ¿no? Va, si acá está destellando. Si no está destellando, entonces la falla está entre este punto y este punto. Se aísla la falla y se puede dar luz nuevamente. Ese es el proceso de funcionamiento, ¿sí? Bien, vamos a hacer un poquito más. No sé si tienen alguna consulta, háganla, por favor, no se queden callados. Ahora yo les voy a mostrar todo lo que estoy hablando, les voy a mostrar de manera que ustedes lo puedan ver. Acá este es otro unifilar, ¿sí? No sé, estamos acá. Este es otro unifilar donde el consumo, el cliente no toma en baja tensión. Acuérdense que acá el cliente tomaba en baja tensión, por eso tenemos el equipo de medición, ¿no? Tenemos todo esto. Acá, todo el equipo de medición, porque el cliente toma en baja tensión, ¿sí? En cambio, en este caso es lo mismo, simplemente que el cliente ahora toma en media tensión, salida del cliente. Acá ya no hay tablero de baja tensión. Lo que hay es una entrada, nuevamente con ruptor fusible, acá un rastro, tenemos una salida para hacer el anillo, y de acá hacemos el interruptor, que es la protección para la eventualidad de que en el cliente aguas abajo haya un problema. Este tiene que ser el encargado de evitar que ese problema se propague aguas arriba, ¿sí? Este es el interruptor que tiene que ayudar a proteger el resto de la instalación. Después tenemos una celda donde tenemos transformadores de corriente, ¿sí? TI, transformadores de tensión, que nos mandan la información para medir cuánto está consumiendo, ¿sí? Y después tenemos un ruptor para la conexión del cable del cliente que va hacia adentro. El cliente lo que va a tener adentro va a ser algo similar, ¿sí? Va a ser un tren de celdas donde de cada celda va a distribuir a sus diferentes tableros o a sus diferentes transformadores, en caso de que tenga transformadores, y de ahí recién sale a distribución en baja tensión, ¿tá? Pero el concepto sigue siendo el mismo. Ahora después poco a poco vamos a ver. ¿Qué más tengo acá? Acá tengo otro donde básicamente es el mismo, pero no. ¿Qué tenemos? Ah, son las denominaciones de las celdas. No sé si es la misma. No sé si dupliqué la... No, no es la misma. La otra tiene fusible. Esa no tiene. A ver, vamos a ver si tiene esta. Esta que tiene, a ver. Ah, esta tiene fusible, ¿sí? También toma en media tensión. Y eso está todo en función de la potencia, ¿sí? Cuando llegamos hasta 1000 kilowatts, entre 13,2 y 33, tenemos fusible, ¿sí? A partir de los 1000 kilowatts arriba hay que poner este interruptor, ese es el límite. Bueno. Profesor, una pregunta. ¿Qué empresa trabaja directamente con media tensión? ¿Los trenes trabajaban con media tensión? ¿Perdón? Las empresas que trabajan directamente con media tensión. Sí, hay ¿Los trabajo. trenes, los trenes eléctricos trabajan con media tensión? No. Sí, los trenes eléctricos trabajan con 6, pero los trenes trabajan con media tensión, pero corriente continua, ¿sí? Eso son los trenes eléctricos. Pero las industrias, todos, no es que trabajan con media tensión, pero compran en media tensión, ¿sí? Por eso se los alimenta con media tensión. Pero para fines de producción propias tienen que trabajar sí o sí con baja tensión. O sea, el hecho de que Edenor les venda media tensión no quiere decir que ellos trabajen interiormente con media tensión, ¿tá? Porque no es tan fácil manejar media tensión, no se puede. Siempre tiene que haber baja tensión para poder manipular, porque si yo no puedo manipular media tensión, no se puede manipular.
¿Para qué se utiliza una tensión alta? Para llevar potencia, ¿no? Y no perder en el camino el I cuadrado R. Por eso se utilizan altos niveles de tensión. Solamente es por eso, ¿sí? No hay otro motivo. Si no, llevaríamos todo si no habría el I cuadrado R, llevaríamos todo en 380-220, que es mucho más barato. No tenemos que tener semejantes aisladores ni semejante cantidad de protecciones para que no descargue. Pero como el I cuadrado R es muy complicado, por eso se lleva en la más alta tensión posible, para que la corriente sea la menor, de manera que el I cuadrado R sea menor, ¿sí? El efecto Joule tenemos que disminuirlo, y el efecto Joule se produce en todos los elementos de transporte de energía eléctrica. Y en la industria también pasa lo mismo, ¿eh? El I cuadrado R es lo que mata. Hay empresas grandes que justamente debido a su dimensión compran en media tensión, porque interiormente a su industria también distribuyen en media tensión, pero no para que consuman maquinarias en media tensión directamente, sino para llegar a punto de distribución donde hay transformadores, y ahí es donde bajan de los 13.200 o los 33.000 a 380, 220, y ahí recién distribuyen para todas las tomas que tenemos nosotros, que son medianamente manejables. No quiere decir que sean totalmente, no tengan peligro, tienen todo peligro, pero obviamente el nivel de tensión es menor. Puede estar, yo tengo toma acá, ustedes tienen la toma ahí al lado, pero 220, ¿sí? No es 13.200. El único objetivo es ese. Ahora en los trenes es diferente porque los motores y las máquinas sí, ¿sí? Y además, el tendido de los trenes eléctricos es largo, los trenes eléctricos principalmente. Por tanto, la tensión, también existe el problema del I cuadrado, y no podemos tener 380, aunque sean monofásicos ahí arriba, porque el I cuadrado va a ser alto. Por eso se sube la tensión, creo que es a 6.000 o 6.900. Y los tenemos que bajar, pero tampoco se pueden dar el lujo de tener un transformador ahí, y menos en corriente continua, que no hay. Por tanto, trabajan con ese nivel de tensión en sus motores, ¿ah? Para que funcione el equipo de tracción de la máquina. Bien, acá tenemos fusible, la misma situación. En lugar del interruptor tenemos un fusible, tenemos la celda de medición y salida al cliente. Y acá tenemos algunos de los otros esquemas que son más de lo mismo. Bien, ahora vamos a ver cómo están hechos. Seguramente algunos ya sabes, ya los conoces, ¿sí? Hay diferentes marcas de este tipo de, de equipamiento, ¿sí? Hasta hace un tiempo, no poco, hasta hace 30, 40 años, se hacían de este tipo. A ver si yo tengo por acá. Estas, sí. Estas eran las celdas así grandes, porque toda la aislación era en aire, ¿sí? La apertura o el cierre de los equipos bajo carga o los fusibles son en aire. Yo tengo más fotos acá. Acá miren lo que es esto. Existen todavía estas cámaras. Acá están los terminales del cable. Ya son terminales nuevos. No sé si tengo más. Acá teníamos un seccionador fusible. Tenemos el bajo carga acá arriba. Este es el bajo carga que abre con carga, y este es el fusible para los cortocircuitos, ¿sí? Estas cámaras aún existen, se están reemplazando con el tiempo poco a poco, pero con la gran cantidad que hay no es tan fácil ir modernizando, ¿no? Lo que se está haciendo ahora, lo que se hace es reemplazar todo este tipo de seccionamientos que eran en aire en celdas compactas de este tipo, así, ¿no? Esto es una celda compacta que probablemente alguno de ustedes que trabaja ya en la industria vean interiormente a sus trabajos. Esto es lo que hay. Y esto no es otra cosa que esto, ¿sí? Esto es, ¿sí? Para mejor acá vamos a ver esta creo que es mejor. Es esta, ¿sí? Acá tengo un interruptor, esta que dice I+, esta de acá es un interruptor, y acá el interruptor es este. ¿Dónde tengo interruptor? Ah, no, no tengo interruptor acá. Acá que perdón, entonces esta es esta, ¿sí? Esta es esta. ¿Sí? Acá tengo la medición, y la medición es esta.
Acá tengo transformador de corriente, el mímico, ¿no? Acá transformador de tensión, ahí adentro hay transformador. Y acá tenemos el ruptor fusible. Este ruptor fusible, el que tenemos acá, la celda ruptor fusible, ¿sí? Y las otras dos, en este caso hay más, tenemos entrada, salida y dos posibles lazos, ¿sí? Un lazo y otro lazo. Es así, viene un cable, se conecta a la barra, toda la barra es esta, y es una barra real, ¿eh? Una barra de cobre de 5 centímetros más o menos por 5 milímetros de espesor. Son barras de cobre que están diseñadas para aguantar 1000 amperes. Obviamente estos no aguantan 1000 amperes, ¿no? El seccionamiento está hecho para 630, todo el equipamiento, y la barra tiene para esa dimensión. Pero acá arriba tienen las barras, así barras, que están por acá en realidad, ¿sí? Están cubiertas, son 3 barras, y todo esto acá tienen 3 cables que se van conectando a través del equipo, que ahora les voy a mostrar cómo es, que son equipos acá, ¿sí? Y se conectan hacia esas barras. Entrada, salida, 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 o entrada, o lazo, lo que quieran. Y lo más importante es justamente esta, ¿no? Esta de acá, que es el ruptor fusible, que es la que protege a todo el resto de la instalación de lo que puede pasar en el cliente, es decir, lo que puede pasar acá adentro. Pasa a la medición, que es esta la medición, ¿sí? Y de acá sale al cliente propiamente, para que el cliente tiene algo similar adentro, ¿eh? El cliente va el cable por acá y llega a algo similar, a un tren de celdas de este tipo, donde va a tener, qué sé yo, 3 o 4 en función de la cantidad de transformadores que tenga adentro, y de esas celdas va a tener una celda de remonte en primer lugar para subir a la barra, y de ahí salen las celdas 1, 2 a sus diferentes transformadores, y de ahí recién salen con tableros de baja tensión para alimentar sus consumos, que son en baja tensión, ¿eh? No hay consumos en media tensión, por lo menos lo que yo sepa. Por ahí hay algunos, sí, pero no hay consumos en media tensión. Es así como se distribuye, ¿sí? Acá tenemos una mucho más simple, ¿sí? Esta más simple es una entrada, una salida y creo que es este tipo, vamos a que vea, de esta, ¿no? Así, es esta de acá. Tenemos una entrada, la barra, una salida, y tenemos el ruptor fusible para el transformador. Y es así como está hecho, ¿no? Una entrada, cable de media tensión, una salida por acá, y la salida al transformador, que debe estar por ahí al frente, ¿sí? Pero es así como se diagrama. Y acá al frente se ve el mímico. Mímico se dice al dibujo que se le hace enfrente, para que aquel que más o menos está entrando se dé cuenta de cómo está, ¿sí? O sea, no es que tiene que saber de memoria cómo está hecho. El mímico te va indicando en qué situación está inclusive el seccionamiento. Si lo ampliamos, déjame a ver si lo puedo ampliar en vista. Acá. Es una cagada esto, no sé. Está en 67, vamos a ver si puedo llegar a 100. Aceptar. Bien, bien, ¿vieron cómo está acá? Esta cosita de acá. ¿Dónde está? Dibujar. Esto nos indica, esta cosita de acá no, tiene que ser en rojo. Esta cosita de acá esta cosita nos indica si está abierto o está cerrado, ¿sí? Este está abierto, ¿sí? Está abierto. Se ve que el seccionamiento de la cámara está en punta, y esto es una división red. Este sí está cerrado, ¿sí? Se ve ahí. Vieron que está continuo el mímico. Bueno, quiere decir que está cerrado. Y acá también tiene que estar cerrado para alimentar la cámara. No hay otro. ¿Listo? Es así como se ven en la vida real este tipo de circuitos que les mostré en un principio, ¿no? Estas cosas. Esto en realidad es esta, ¿no? Esta de acá. Esto es lo que se ve ahí. Ahí tenemos entrada, salida, el ruptor fusible. Bien. ¿Qué más tenemos? A ver. Acá. Esto. Ahora tengo vista. Sí. Vista. Listo, vamos acá. Bien, interiormente a estas celdas, ¿qué es lo que hay? ¿Sí? Bueno, acá podemos ver
un tipo de, una celda tipo C, que se denomina C en la jerga para un tipo de celda que es de medición. ¿Vieron que vimos esta celda de medición, esta grande de acá? ¿Dónde está dibujada? Esta celda de acá, que es la medición, ahí dice medición, acá arriba dice medición. Bueno, ahí adentro, ¿qué es lo que tiene? Tiene esto, ¿sí? Es decir, tiene transformadores de corriente y transformadores de tensión. Estos de acá, que tienen derivaciones, simplemente estos de acá, vieron que tienen derivaciones con cablecitos negros, y lo mismo estos de acá, que tienen derivaciones, son transformadores de tensión, que tienen una entrada superior y la parte de la bobina del transformador de la otra parte está puesta a tierra, ¿sí? Así es como se alimenta. Y el secundario alimenta directamente al medidor que está afuera. Obviamente las relaciones de tensión son de 13.200 a 220 o 110. Esas son las relaciones de transformación de estos transformadores. En cambio, este es el transformador de corriente, ¿sí? Tenemos que también tener relación, un transformador que nos indique la corriente. Acá están pasando, pongamos, 200 amperes o 300 amperes, pero la información esa no la podemos llevar al medidor con esos 200 amperes. Por tanto, este transformador de corriente lo que nos lleva hacia afuera es 5 amperes a lo sumo. Obviamente la escala, la electrónica del medidor ahora, o la relojería que era hace poco, se gradúa para que vaya indicando si mide 5 amperes, si está midiendo en realidad 5 amperes, el relojito o la electrónica me tiene que decir que están pasando 300 amperes, ¿sí? Pero simplemente ese relojito que están viendo, en realidad están pasando 5 amperes. Es así como están interiormente los... ¿Dónde está esto? Cómo son interiormente las, las celdas estas. Y esta es la de medición. No sé si tengo alguna otra. Vamos a ver acá. Esta, por ejemplo, tengo un tren de celdas de varios interruptores. Estos son interruptores, ¿sí? Que son interruptores de salidas principales, de serie serían estas de acá. Tenemos una barra. A ver, ¿dónde está la barra? Acá. Estos de acá, ¿sí? Acá hay varios interruptores, acá hay 8 en realidad, ¿sí? Todos estos son con interruptores y estos son estos. Hay varios acá. En este caso no, en este caso hay 1, 2, 3, 3 nada más, para pues una subestación sencilla. Acá pueden ver hay una medición. Bueno, estos interruptores interiormente, creo que tengo acá no sé si tengo más, no tengo más, no tengo más dibujos. Pensé que tenía, no, lo tengo acá. No, pensé que tenía más dibujos. Bueno, acá adentro tiene el interruptor, tiene que tener una ampolla. Qué pena, dijo. No sé dónde tengo mi dibujo. Tiene una ampolla donde se hace el proceso de apertura y cierre. Normalmente es en vacío, hay algunos que son en SF6, ¿sí? Estos actúan por la acción de un resorte. La única manera en que puedan abrir o cerrar cuando hay un cortocircuito, cuando tienen que entrar el alimentador con carga o en cortocircuito, el interruptor. ¿Esos se cargan igual que los de baja? Sí, traca, 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 se le da manija, Ok, ¿sí? sí, Esto tiene sí. manija, acá tienen, vieron que hay una manijita acá, Sí, sí, igual que los de baja, por eso. exactamente, ¿sí? Traca, traca, se le da manija y se lo deja cargado. Y cuando funciona, salta el resorte, porque si no, no hay otra manera de protegerlo. ¿Ah? Esta es la manera de hacerlo. Después tenemos, a ver si les sigo mostrando interiormente que hay. Esta es una celda tipo A, donde entra el cable por acá, ¿sí? Y se conecta a esto, ¿sí? Este es el ruptor, mejor dicho, el bulbo donde se hace la apertura o el cierre, son los contactos en SF6, ¿sí? No sé si tengo más. Esta es otra celda, no sé por qué razón se me está duplicando. Acá interiormente tengo esta, ¿no? Esta es la celda tipo B. ¿Qué quiere decir celda tipo B? Es esta, ¿no? La que tiene acá. La que vemos acá. Esta es una celda tipo B. Esta de acá. Que tiene un ruptor y tiene un fusible. Bueno, ese es esta de acá. Tenemos un ruptor y un fusible. Tipo A, que es entrada simplemente o salida, y esta es la tipo B. Acá tenemos los fusibles HH,
Y el bulbo es este. Este bulbo tiene unos contactos que son así más o menos. Y acá viene el otro contacto. Esto se abre, se cierra, gracias a este mecanismo, ¿sí? Gracias a este mecanismo que los acciona. Pero abren o cierran con carga, no abren con cortocircuito, ¿sí? Los que abren con cortocircuito son estos fusibles, estos HH, que son los que tienen que abrir y cerrar, abrir, mejor dicho, proteger al resto de la instalación de un eventual cortocircuito dentro, aguas abajo de la instalación. ¿Listo? Esto es lo que se refiere a la media tensión, ¿eh? No sé si tienen alguna consulta, háganla ahora, por favor. No tengo nada para dictarles esto, repito, se lo voy a volver. Sí, la SF6 es la que trabaja con vacío, ¿no? Con SF6 no, azufre. no. SF6 es hexafluoruro de azufre, no es en Por eso, la de vacío. azufre. Por eso, Sí, está bien. esa no Pero es no en trabaja vacío. en vacío esa. No, vacío es vacío, no hay nada. Hexafluoruro es hexafluoruro, ¿sí? Esa es la diferencia. Está bien. No, hexafluoruro es un gas hexafluoruro que es contaminante, por eso la tendencia ahora es Por que eso, ese gas no trabaja en vacío. El hexafluoruro ese. no. No. Recinto está el recinto, yo tengo un recinto, ¿sí? Interiormente, ¿qué tengo? Puedo tener aire, puedo tener aceite o puedo tener hexafluoruro de azufre o no puedo tener nada, vacío, ¿se entiende? Entonces, antes eran de aceite, ¿sí? Antes eran de aceite los seccionamientos, los interruptores. Mejor como las potencias aumentan, las corrientes aumentan, se optó por hacer en hexafluoruro de azufre. ¿Por qué? Porque el hexafluoruro de azufre es un elemento que corta el arco voltaico con más rapidez que el aceite, ¿sí? Pero al ser contaminante, ahora se está optando por no tener nada, vacío totalmente. No hay nada ahí. Entonces el vacío es mucho más, se ha demostrado que es mucho más efectivo para el arco voltaico. Entonces hay esas tres categorías, aceite o aire, también hay aire, aceite, hexafluoruro o vacío, ¿tá? Que son distintos. No es que el hecho de que sea hexafluoruro es vacío, no, no, no. Vacío es vacío, hexafluoruro es hexafluoruro. ¿Tá? Bien, si pasamos al lado de baja tensión, es decir, en esta parte, a ver, déjame ver, vamos a volver acá. Acá. Tenemos, después de la llegada del cable ya en el lado de protección interna, tenemos lo que es el transformador y la parte de baja tensión. Entonces, la parte de baja tensión es algo parecido a esto, ¿sí? Acá está. Este cable de acá, este que viene acá por la pared, ¿sí? Encepado, así, son las tres fases, viene desde la última celda, de la celda de este tipo, del ruptor fusible. De acá sale el cable por la zanja, por el canal, y remonta acá. ¿Listo? Remonta y alimenta un transformador, es decir, este circuito, este de acá que estamos viendo acá, ¿no? Ahí tenemos, sí, tenemos la celda B, ruptor fusible y salida al transformador, ¿no? Es así como se hace. Hay diferentes formas, ¿sí? Esta es una forma que yo puse ahí para que ustedes puedan ver y se vea lo más sencillo posible. Pero en función de las diferentes formas, esto básicamente es lo mismo. Llega en media tensión y sale en baja tensión. Las barras que están pintadas de verde fase 1, amarillo fase 2 y rojo fase 3 y el azul, que está por ahí, este es el azul, este de acá, ¿sí? El neutro, son las que alimentan al tablero que está acá, ¿sí? Al tablero en baja tensión. Ahora vamos al tablero y el tablero es este, ¿sí? Este es el tablero. El tablero tiene un seccionamiento principal automático, a veces es de fusibles. ¿Dónde está el circuito? Estamos acá, ¿no? Acá. Acá tenemos tenemos nuestro interruptor principal, que es el número 7, ¿no? 7 dice seccionador bajo carga en el tablero de baja tensión, ¿sí? A veces todo esto se hace
en las empresas principalmente con tableros de este mismo tipo, así, ¿sí? Pero para baja tensión. En Edenor en las distribuidoras no se opta porque es mucho más inversión. Hay cosas que son más baratas y que funcionan. Esto funciona y se hace de esta manera. Tenemos un seccionador bajo fusible que tiene sus 3 amperímetros y su voltímetro con la llave selectora para las 3 fases. Y de acá sale la alimentación a las barras, ¿no? Tenemos una barra 1, barra 2, barra 3 en baja tensión. Sí, perdón, que van a este medidor, obviamente, ¿no? Pero vamos a seguir hablando sobre esto. En baja tensión, ahí tenemos las barras. Como es ya 380 220, para llevar esa información al medidor que está afuera, acá, ya no es necesario reducir más el nivel de tensión. Acá llega en 220 directamente o 380 si se necesita y eso es manejable. Pero sí hay que reducir el nivel de corriente. Acá estamos hablando de 400, 500 o hasta 1000 amperes en el lado de baja tensión. Y esos 1000 amperes no pueden entrar a este medidor. ¿Sí? No pueden entrar porque necesitaríamos unos orificios impresionantes del grosor del medidor probablemente. Por tanto, se utilizan, si pueden ver acá, los transformadores de corriente. Son estas cositas toroidales, ¿sí? Acá, en cada una de las barras. Y estos transformadores de corriente llevan esa información que puede ser de 1000 amperes a 5 amperes con cablecitos, que están todos estos choricitos que vienen por acá y llegan acá. ¿Sí? Nos dan la información y todo el piripipi que acá tiene que hacer potencia activa, potencia reactiva y todas las cosas de comando y demás, ¿sí? Es así como se distribuye, se llega hasta lo último, ¿sí? Y ahí yo ya puedo consumir, yo ya consumo, tengo mi medidor, ustedes tienen sus medidores, que es un medidor sencillo, y ya consumo y tengo la luz y todo lo demás. Pero es así un sistema de distribución desde donde medianamente de la subestación de donde nosotros tomamos energía eléctrica, ¿sí? Lo que les había dicho, yo tengo más acá presentaciones. Esto es lo que normalmente se hacía antes. Acá tenemos la vieja instalación. Esto es de 13,2. ¿Sí? Las barras, aisladores y demás. El problema de esto que era, al ser tan voluminoso, se necesitaba mucho espacio, ¿sí? Al haber tanta cantidad, las filtraciones, por eso está todo negro acá, es por la humedad. Hay filtraciones, al estar en aire hay menos protección, mayor posibilidad de falla. Como son equipos que no se accionan constantemente, se oxidan y cuando uno lo quiere accionar es complicado porque está accionando, si son bajo cargas, con tensión y estallan, revientan, ¿sí? Entonces, por eso se ha optado a nivel mundial para cambiarlo, ¿sí? Esta, por ejemplo, es un terminal de nueva tecnología, terminal Raizen termocontraíble, que son los terminales que llegan del cable y se conectan a estos seccionamientos tipo resbalamiento. Acá tenemos unas cositas que es importante que los veamos, que son, a ver, lo voy a poner este color, estas cosas de acá y estas cositas de acá. ¿Sí? Estos son los captores, o sí, sí, captores se llaman, ¿no? Pero ¿qué quiere decir? Los sensores capacitivos, no me salía la palabra, para mandar la información a los rastros, ¿sí? Los rastros tienen que tener una información, de alguna manera les tiene que llegar la información de la circulación por este cable en una corriente de cortocircuito. Bueno, se los lleva de esta manera, ¿sí? A través de este equipamiento, de estos captores capacitivos que están agarrados al cable, no tienen contacto directo físico con el conductor propiamente, están sobre la aislación, pero al ser capacitivos se están sensando constantemente y son susceptibles de ante una alta corriente, se activan. Simplemente tienen que cerrarse nada más en forma capacitiva. Al cerrarse, mandan la información a lo que nosotros necesitamos saber, donde se tengo acá. Este es el rastro, ¿sí?
Este es el rastro, que nos indica, empieza a decirnos que pasó una corriente de cortocircuito. Y a veces este rastro tiene la posibilidad de mandar esa misma información a un piloto a través de este cablecito que está afuera. Esta es la parte posterior de la cámara y acá, como podrán ver, perdón, tiene un agujerito, que en realidad es un agujerito, pero que tiene un piloto luminoso, ¿sí? Este de acá, perdón. Este, no sé por qué no puedo dibujar, ¿no? A ver si puedo dibujar. Ahí, este de acá es un piloto luminoso, ¿sí? Empieza a destellar, entonces cuando va el operario o el equipo móvil ya no tiene ni siquiera necesidad de entrar, porque estamos hablando de tiempo, si hay gente sin luz, no tiene necesidad de entrar a la cámara porque se tiene que bajar de la camioneta, abrir, entrar y verificar. Este piloto le indica, o sea, directamente pasando por la cámara, inclusive sin parar, que hay el rastro ahí funcionó. Eso idealmente, ¿no? En el país de Alicia. A veces no funciona, al haber mucho no es tan fácil hacer el mantenimiento a todos. Pero en una empresa, en una fábrica, que tenga más o menos esta distribución, sí se tiene que hacer porque son pocos los dispositivos. Entonces el mantenimiento tiene que ser perfecto, ¿sí? Es verificar cada tanto a ver si funcionan o no funcionan. Y con esta cajita hay posibilidades de verificar si está funcionando o no correctamente el rastro, sin necesidad de que haya una corriente de cortocircuito. Otro tipo de rastros creo que están por acá, a ver si los puesto, no puedo mostrar acá. Estas cajitas acá arriba, ¿sí? Estas cajitas de acá arriba son otro tipo de rastros, ¿sí? Acá abajo hay unos sensores, esos sensores capacitivos que les decía, están acá, se ponen y se les lleva la información para que estos empiecen a destellar cuando pasó o salió por acá y acá una corriente de cortocircuito. Este es el punto de primera intervención, porque este es de una subestación, dicen sí, este cable está en cortocircuito o está señalando que salió una corriente de cortocircuito. Y después se va haciendo así en las diferentes cámaras que son de este tipo, se van instalando estas cositas. Yo no tengo ningún tipo de esta, a ver si esta tiene. Esta no sé si tiene, no tiene, tendría que tener rastros, no sé por qué razón. Probablemente es una celda, una cámara que no sé, pues esta no sé. Porque normalmente son cositas que se ponen acá arriba. Bien. ¿Qué más? A ver. Bueno, esto ya vimos, son una vieja tecnología en aire. Y todo esto normalmente está acá, ¿no? Acá adentro, estas son las cámaras. Y acá adentro está todo ese conjunto de celdas. Hay otro tipo de celdas que son estas, que son intemperie, ¿sí? Donde también llega el cable, como podrán ver, hay cable acá, estos cables, y alimentan todo este conjunto, que es la medición en media tensión para alimentar al cliente, ¿sí? Esta es una cámara que alimenta en media tensión al cliente. ¿Listo? ¿Tienen consultas? Háganlas, por favor, porque mucho no tengo. A ver, ¿qué tengo yo para dictarles? Si tengo. No. ¿Vamos a hacer en algún momento una visita a la subestación de Pilar, profe? Sí, podríamos hacer, no hay problema, ¿eh? Se está modificando, la estamos modificando para que puedan ver, ¿eh? El problema es que yo los sábados ya no estoy más. Va a tener que ser A ver, ¿cuándo podemos hacer? Déjeme que vea, sí. Pero va a tener que ser después de sería bueno conveniente que veamos este tema para que se mantenga fresco. La última clase, un sábado, los espero allá en Pilar para mostrarles el equipamiento que hay y cómo funciona medianamente, ¿sí? Les voy a mostrar lo viejo que se está desechando y qué es lo que se está haciendo, lo nuevo. No es fácil entrar a una subestación, hay que tener muchos permisos y no. En cambio acá sí yo puedo entrar sin ningún tipo de problema. Claro, ¿sí? por eso le preguntaba, porque sé que como usted trabaja en Edenor y tenemos la posibilidad de que relativamente, al menos a mí, no sé, mis compañeros,
nos queda Sí, cerca por ahí para ir a pispear un poco, para ver por lo menos todo esto en vivo y en directo. Hubiese sido conveniente que bueno, sí, lo vamos a coordinar para que después de la última clase es el día, veamos acá, a ver, hoy es 29, ¿no? Tenemos Sí. clases el día 5, el 5, el 12 y el 19, ¿sí? Es la última clase. No sé si vamos a dar un parcial más en este año, no creo que lleguemos, ¿sí? Porque me falta bastante para hacer toda esta parte, porque aparte de esto tenemos que hacer cortocircuito y tenemos que hacer protecciones, y eso es bastante, lastimosamente nosotros por el feriado que tuvimos ya perdimos una clase y entonces probablemente el parcial de todo esto lo demos cuando nos veamos nuevamente ya presencialmente el año que viene. Pero podríamos coordinar para el día 20 una visita, nos vemos temprano, 8 de la mañana mejor, para entrar y dar una vuelta a lo que es esa cosa chiquita, ¿sí? Esa cosa que no es tan una, pero tampoco es tan diferente a lo que se ve, a lo que hay en una subestación grande, ¿sí? Una subestación es lo mismo, no hay mucha diferencia a lo que vamos a ver en el centro de distribución. Así que si ustedes están de acuerdo, yo los esperaría el sábado 20, si es que no pasa nada, ¿no? Si es que no hay una tormenta, una lluvia y demás, el 20 para darnos una vuelta interiormente al centro de distribución. ¿Listo? Sí, sí. Bien. ¿Qué equipos aéreos se manejan cuando vamos a maniobrar o proteger las líneas, los alimentadores aéreos, ¿no? Están estos dos equipos. Después, cuando veamos con un poquito la clase que viene, más detenimiento, protecciones, vamos a hacer un detalle de todo esto. Acá tenemos un seccionamiento tipo carne, por ahí algunos ya lo conocen. Esto tiene un fusible interiormente, un hilo fusible acá. Y cuando hay un cortocircuito, el fusible se corta y a través de un resortito que hay acá, esto sale y queda colgando, ¿no? Perdón, queda colgando, ¿no? Queda colgando así acá. Ahí queda colgando. Gracias justamente a que la fuerza que hace el hilo, que es el hilo fusible, y la fuerza que le dimos al armarlo en el resorte, al romperse esto, esa fuerza acciona y saca todo este conjunto que es el cartucho y queda colgando acá, ¿no? Ahí. Hay que subir con la pértiga, descolgarlo, ponerle nuevamente el hilo fusible de la misma capacidad, colgarlo y meterlo nuevamente. Y todo a distancia, ¿sí? Estamos a 4 metros de distancia con la pértiga, 3, 4 metros. Por eso hay que tener mucha cancha en esto, ¿sí? Obviamente esa cancha se logra haciendo y haciendo. No es que se hace de un día para otro, no es tan fácil hacer ese trabajo. Pero la guardia está acostumbrada a hacerlo y lo hace. Y lo mismo pasa con este tipo de equipamiento, con este seccionador. Este es un seccionador que no es protección. A diferencia de este otro que sí es protección para cortocircuitos, este simplemente es maniobra. Este abre y cierra con tensión, pero sin carga. No tiene que haber ni un solo electrón circulando entre este terminal, la espada y este otro terminal que es la continuación de la línea que está seccionando. Es una llavecita, ¿sí? Nosotros, nuestras llaves de la pared abren con carga. Por eso a veces, si uno lo abre de noche, salta una pequeña chispita, ¿sí? Porque la corriente que consume es mínima, pero salta la chispa. O el contactor, ¿sí? El contactor cuando abre también salta, porque también la corriente es mínima. En cambio, este equipo, este de acá, no puede abrir con carga, porque si abriría con carga, esto vuela, revienta, porque estamos hablando, les digo, de 200 o 300 amperes. Por tanto, este equipo solamente se maniobra con tensión, pero sin carga, ¿verdad? Y en la parte subterránea tenemos otro tipo de equipos. Son este tipo de equipos, ¿sí? Estos equipos se llaman seccionadores bajo carga, cajas K, ¿sí? Cajas K. No sé por qué razón lo llaman cajas tipo K, pero en realidad no es otra cosa para que esto, acá, no es otra cosa que esto, ¿sí? Esto.
perdón, no, esto ni siquiera esto, no, es donde está. No es otra cosa que esto. Esto es lo mismo que esto de acá, pero obviamente es subterráneo, porque hay lugares en los que uno no puede disponer de este lugar, ¿sí? Principalmente en capital, no se dispone de, porque todos los lugares donde se puede construir una cámara de este tipo, a no ser que sea un edificio y el edificio te tiene que ceder para que vos tengas un recinto así donde vos puedas meter todas tus celdas, no hay, ¿sí? No es tan fácil. Por tanto, lo que se hace es optar por cámaras subterráneas, donde tenemos una entrada, ¿sí? El seccionamiento acá adentro, una salida y la derivación hacia el transformador o hacia el tablero y el transformador. Normalmente va directamente hacia el transformador y del transformador sale a la superficie a través de buzones que ya vamos a ver en un momento, ¿sí? Este seccionamiento hace justamente el mismo trabajo que lo que habíamos visto acá. Pero esto está subterráneo y lo otro está a nivel, ¿sí? Esto está a nivel y esto es subterráneo. Estos trabajan solamente con bajo cargas y estos también son bajo cargas, ¿sí? No hacen la protección. ¿Dónde está? Acá adentro, ¿sí? Acá tenemos, no sé si se ven, acá hay unas varillas, ¿sí? No se ven muy bien. Acá hay unas varillas, a ver si las voy a dibujar. Estas palancas, acá hay palancas, ¿se ven? Una, dos, tres palancas. Bien, son las que tienen que accionarse para tener I u O. Y adentro o cerrado, ¿sí? O abierto, y adentro o abierto, así, y eso se maneja desde arriba. Uno se tiene que parar sobre esta chapa, ¿sí? No sé cómo se le dice a esta chapa, no me acuerdo el nombre de trigo, no sé cómo se le dice. Se para ahí y con la pértiga puede accionar esta palanca a distancia para abrir o cerrar la vía correspondiente, que no es otra cosa que abrir o cerrar el cable de lo que hay interiormente acá adentro, ¿sí? Esto es lo que hay abajo y hay mucho en Capital Federal, porque todo es subterráneo en Capital Federal. En los centros urbanos también hay, en los centros urbanos que nosotros tenemos, en Escobar, en Pilar, en San Miguel, en todos los centros urbanos hay todo este tipo de instalación, porque no hay lugar, ¿sí? No hay lugar. Y esto es una tecnología que tiene a través de unos chupetes, estos son los chupetes, elastimod, que son los que encajan y por unos tornillos pasantes, que son estos de acá, y a través de la pértiga se los va apretando para que hagan el contacto correspondiente y soportar esos 300 amperes que tienen que soportar. Acá tengo otra foto, acá pueden verse que están abiertas, acá están las palancas, esta es una palanca, esta es otra palanca de las aperturas cierre, acá creo que hay otra, esta de acá, ¿sí? Y estos son los cables, ¿no? Las tres fases, acá hay un transformador, acá está el transformador, ¿sí? Uno de los cables tiene que ir al transformador, una es la entrada, la otra salida, la otra derivación a través de este conductor prereunido, es la alimentación al transformador que también tiene que ser sumergible, porque esto normalmente cuando llueve torrencialmente se cubre de agua, ¿eh? Entonces son totalmente a prueba de agua, se cubre totalmente, hay que ir con una bomba para desagotarla. Entonces todo tiene que estar a prueba de agua. Este es un equipo nuevo, justamente de esta foto, porque acá se había quemado por algún motivo, no me acuerdo, pero debe estar presuntamente quemado este equipo. Y lo que se está haciendo es poner otro nuevo. Acá tenemos el mismo equipo, tenemos tres puntos para las tres salidas, entrada, salida y derivación a la carga, que sería este transformador. Tenemos el nivel de gas, el SF6 que hay adentro, donde se hace la presión de gas, porque si no tiene presión de gas suficiente, la apertura no se puede hacer, ¿sí? Porque va a saltar, va a reventar. Por eso tiene que tener la presión de gas suficiente como para poder hacer la apertura y el cierre. Bien, ¿qué más tenemos acá? Hablando sobre las medidas de los cables, tenemos características de los conductores y cables en media tensión. Todo lo que estuvimos hablando
tiene que tener una determinada medida de conductor. Y esto es lo que se utiliza, se opta por estas medidas. Si tenemos un nivel de tensión de 13,2, los cables, las secciones de los conductores y el tipo de conductor está acá al lado, ¿sí? En 13,2 se pueden utilizar de 300/50 milímetros cuadrados, ¿sí? Es decir, tenemos 3 cables, cada uno de 300 milímetros de aluminio y un neutro o una tierra o una malla de 50 milímetros de cobre. Eso para 13,2. La que viene abajo es 3 por 1, 185/50. Se utiliza también 3 por 1 por 50/25. Y en 33 se utiliza 185/50. ¿Por qué razón? No, y /25, no sé por qué razón no dice 50. En 33 tiene que ser 25, ¿sí? También hay 50, pero se utiliza 25 porque al ser el nivel de tensión más alto, la corriente, por más que sea de cortocircuito, va a ser más baja. Por tanto, el cable, la malla que envuelve el conductor, que es de cobre, que justamente está hecha para llevar corriente de cortocircuito, puede ser de menor sección. En lo que respecta a las características de las líneas, hay una cosa que hay que importante saber. Si cuando el tramo de instalación es aéreo, en la jerga se dice línea, ¿sí? Cuando el tramo de instalación es subterráneo, en la jerga se dice cable. Esa es la distinción, ¿sí? Línea es aérea y cable es cable subterráneo. En los dos casos se utilizan cables o conductores, ¿sí? Pero para identificarlos se dice cable al subterráneo y línea a la aérea. En lo que respecta a las líneas, tenemos 13,2, tenemos toda esa variedad de conductores que se utilizan, ¿sí? Tenemos 3 por 95/15, que representa 95 de aluminio y 15 de acero. El acero es el portante, ¿sí? Tiene que haber cable de acero interiormente a ese conductor para que soporte el peso. Al ser aéreo, los vanos de la línea son más o menos, están entre 50 y 70 y 80 metros, ¿sí? Se la puede bancar, está permitido esa distancia. Muy poco probable, normalmente se utilizan 60, 70 metros a lo sumo. Pero hay un peso ahí, por tanto ese peso, ¿quién soporta? La aluminio se cortaría enseguida. Lo que soporta es el acero, ¿sí? Por eso tiene una barra 15. También tenemos es desnudo protegido, ¿no? Ahí al lado tienen la conducción de corriente, ¿no? Dice 310 para si es desnudo, 316 si es protegido. En emergencia puede llegar a 475, 441. Nunca se llega a esa emergencia porque es un crimen. Normalmente si se llegamos a lo sumo a 380 y ya empezamos a cortar los alimentadores, ¿sí? Eso pasa cuando hace calor o pasa cuando hace mucho frío. Y más en esta época donde la luz es gratis, ¿sí? Entonces la gente se engancha, se enchufa porque no le van a cortar, no le van a cobrar. Entonces vamos a consumir si es gratis. Por tanto, los alimentadores son los que sufren, ¿sí? Por eso nos quedamos sin luz. También utilizamos el 3 por 50/8 para derivaciones para redes que son radiales cortitas, ¿sí? Esas redes, por ejemplo, esta la primera presentación, la primera que vimos, esta de acá. Este conductor desde acá, todo esto de acá, normalmente se hace con 50/8 y lo mismo acá, ¿no? 50/8. Que tiene una capacidad de conducción, vamos a ver para no hablar cualquier cosa, por eso digo una cosa y no es así. Tenemos acá 50/8, 200 amperes, está perfecto, ¿sí? 200, 226 amperes, 315 en emergencia, pero eso es mucho, ¿sí? Mucho. Esa capacidad de corriente ustedes la pueden calcular tranquilamente, ¿sí? Haciendo la formulita que les dije que en algún momento probablemente sea la única que consulten ustedes, averiguan la potencia de cada uno de estos transformadores, que son por ahí 300, 315 o 500 kVA, utilizan la formulita y saben la corriente que va esperada por acá. Van a esta tablita que está acá y en esa tablita, bueno,
se aproxima a cualquiera de estos valores y dicen qué conductor puedo utilizar. ¿Sí? Probablemente 3x25 sea el más adecuado. Pero por norma en Edenor, para no tener sobresaltos, se utilizan solamente 58 o 95-15, ya sea desnudo o protegido. Es mucho mejor hacerlo protegido, que no es lo mismo que aislante. ¿Sí? El protegido es justamente para que las ramas o un eventual aleteo, no sé si está bien dicho, de los conductores ante el viento, se pongan en contacto y no tengamos una falla, ¿sí? O si cae una rama de un árbol, al ser protegido no pasa nada, el árbol puede quedar ahí sobre los conductores que no van a afectar. Obviamente que en el tiempo hay que ir a sacarlo porque está haciendo tracción mecánica. Por eso lo conveniente es poner líneas protegidas porque se evita la posibilidad de falla, ¿sí? Y en 33 tenemos 3x95-15, 3x58, también de las mismas características. Listo, muchachitos, hacemos un pequeño break, a ver qué tengo acá. De media tensión, lo mismo, ¿sí? Lo mismo en 33 tipos de cables normalizados, 185, 300, son las salidas de los cables subterráneos, sección con pantalla. Acá está, cuando para la 33, este es el verdadero 25 de cobre XLP. Y acá está el uso, ¿sí? Para qué se hace. Estas de 33 kilovatios son salidas directamente entre alimentaciones entre subestaciones pequeñas o alimentaciones a clientes que toman en 33, ¿sí? Suministros especiales. Después tenemos en 13,2 tenemos 185-50, que son todas las alimentaciones de anillo, lo que estuvimos viendo. Tenemos 350 salidas de subestación y 50-25 derivaciones en countries y demás cosas que hay, o alimentaciones a industrias relativamente no tan grandes que toman en media tensión. Se hace con este cable. Hacemos un pequeño break, los veo dentro de 10 minutitos. Yo voy a dejar todo prendido. ¿Está? Ok. ¿Listo? Dale.